Hola, buenos días de nuevo a todos. Vamos a ver si acabamos hoy con la exposición del tema primero, que es la filosofía, que habíamos quedado después de partir de los supuestos kantianos, la concepción contemporánea que tenemos de la filosofía como una reflexión sobre el saber, como un saber de segundo grado, que precisa primero responder a las preguntas sobre qué es el conocimiento, para después responder a la pregunta qué es el ser, y por última pregunta, que sería la pregunta por el hombre. En ese sentido, la antropología es entendida, decíamos, como una antropología filosófica, no reducida a una antropología científica, porque la antropología científica es puramente regional, categorial, y no existe una antropología única científica, existen varias, una antropología física, una antropología cultural, en fin, sin embargo, es posible, como dice Kant, una reflexión filosófica, antropológica, que no trataría, como dice Kant, de conceptos, sino de ideas, ¿no? La idea del hombre, no entendiendo el hombre como un concepto, como dice Kant, que eso es propio de la antropología científica, en el sentido de que los conceptos del hombre científicos, de la antropología física o antropología cultural, tienen que tener una base experimental sobre los cuales tiene que constituirse. Sin embargo, Kant habla de que la filosofía no trata de conceptos, trata de ideas, no trata de, como dice en alemán, begriffen, sino de Ideen, ideas, ¿no? El hombre es una idea, además de un concepto, puede ser categorizado, la realidad humana, la realidad antropológica, puede ser estudiada por diversas ciencias, pero si queremos tener una idea del hombre, no meros conceptos particulares, aspectos que a veces entran en conflicto unos con otros, por ejemplo, el concepto que tiene del hombre, la antropología está dividido en antropología física, antropología cultural, pero también el concepto que tiene del hombre en la historia muchas veces choca con la antropología. Las ciencias históricas entran en contradicciones, conflictos con la antropología. Y en ese sentido, cuando aparecen estos conflictos, es preciso buscar un intento de solución, una idea más general, ¿no? Y entonces tener una idea general que los pueda englobar, o que pueda sostenerse sobre ellos, reflexionando sobre ellos. Y esto es lo que Gustavo Bueno llama la idea antropológica del hombre, que Kant no había desarrollado, ni Heidegger, como vimos, intentó hacer una antropología filosófica, pero se quedó medio camino, ¿no? Y en ese sentido nos centrábamos en la antropología de Gustavo Bueno, que había establecido la idea de un espacio antropológico, cómo dar una estructura, ¿no? A esta antropología, definir la estructura de lo que sería la antropología filosófica, y para eso pues habíamos citado los artículos de Bueno sobre donde habías puesto esta idea sobre el espacio antropológico, que había establecido que la estructura, la relación del hombre, la relación estructural, ¿no?, del hombre con el mundo, con la realidad, entorno, pues se podía analizar dimensionalmente, como en la geometría, según tres ejes o tres dimensiones, ¿no? Las que él llamaba dimensiones circulares, la dimensión circular, que trata de las relaciones de los hombres entre sí, la dimensión radial, que trata de las relaciones de los hombres con los objetos naturales. Y después había una relación con objetos que no son ni naturales ni humanos, con seres que no son ni naturales ni humanos, que son los llamados animales sagrados, animales luminosos, porque juegan un papel muy importante en la historia de la humanidad, ¿no? Porque de ahí, según Gustavo Bueno, con lo que dijimos, con la teoría del animal divino, el libro famoso de Gustavo Bueno,
Pues ahí estaría el origen de la religión, de los sentimientos religiosos, de las creencias religiosas, que después adquieren a lo largo de la historia pues una variedad muy grande, ¿no? Hay muchos tipos de religiones, ¿no? Históricas, documentadas positivamente, no se inventa nada, aquí no es una cuestión de imaginación, se puede constatar como los primeros cultos religiosos son la zolatría, el fetichismo también, como podría decir Augusto Conte, pero es la zolatría la que Gustavo Bueno tendría más virtualidades para explicar el origen de nuestras creencias religiosas, la idea de que existen otras personas no humanas que nos rodean, que son superiores a nosotras, que nos atraen, pero a la vez les tenemos miedo, como aparece en la idea de Dios, ¿no? Posteriormente, como después de estas religiones primarias, que serían fundamentalmente cultos zolátricos, aparecerían las religiones secundarias, como dice Gustavo Bueno, que son los cultos a los dioses, a la creencia de que existen espíritus que son más poderosos que estos animales, más misteriosos todavía, porque claro, la superación del culto de la zolatría, los cultos de la zolatría de los primitivos, según Gustavo Bueno, se produce cuando empieza la domesticación de los animales. Entonces, claro, se empieza la agricultura, cuando empieza a desarrollarse pues, en un estadio superior al salvajismo, que sería de las civilizaciones bárbaras, en los que hay un dominio de la domesticación de los animales y por tanto los animales empiezan a ser menos misteriosos, ¿no? Y empiezan a ser controlados y, claro, pierden ese aura sagrado. Como diría Gustavo Bueno, sin embargo, ese aura sagrado se traslada entonces, quizás debido al desarrollo de la agricultura, ¿no? Cuando se pasa de las sociedades de cazadores-recolectores primitivas a las sociedades agrícolas, en que los cultivos dependen, y esto claro empieza a constatarse entonces, dependen de los ciclos de los astros, de la luna, del sol, entonces, según Gustavo Bueno, se empieza a ver la intervención en las cosechas de los ciclos lunares, o que todo campesino sabe que pues, cuando se deben podar ciertos, hay que tener en cuenta las fases de la luna. Entonces, estos conocimientos que va adquiriendo la humanidad, ¿no? Pues según Gustavo Bueno, hace que entonces la influencia misteriosa que se atribuía a los animales, pues empieza a proyectar sobre la esfera de los astros, ¿no? Y se empieza a proyectar viendo los astros con formas animales. Por ejemplo, todo el zodiaco, ¿no? El zodiaco que se empieza a crear en estas religiones astrales que suceden a las religiones más primitivas, pues es el culto a los astros, pues se les ve como animales. Todavía en el zodíaco quedan definiciones animales de Piscis, ¿no? El Capricornio, que es una cabra, ¿no? O, Cáncer, que es un cangrejo. Toda esta proyección, según Gustavo Bueno, de las creencias de la zolatría a unos seres que se consideran más poderosos todavía, más lejanos, como son los astros, se ve al sol como el ojo de una gran serpiente, o a la luna como los cuernos de la vaca, de la vaca Thor, ¿no? Es decir, que esto sería el paso de estas religiones que llama Bueno primarias, el culto de los animales, a las religiones secundarias, que serían las religiones de los dioses, las religiones astrales, todas estas religiones que giran en torno pues, a las observaciones, a los observatorios astronómicos, ¿no? Que aparecen en Caldea, en Egipto. Y en ese sentido aparece una segunda fase de la religión, que son los dioses. La creencia que esos dioses son espirituales. También aparecen los dioses con formas humanas en las mitologías como la griega, ¿no? Que Zeus o Afrodita tienen forma humana, ¿no? Pero se les atribuye pues unas cualidades
como espíritus que, no sé, que vuelan, que están en los aires, que no, son invisibles, que aparecen, desaparecen. Todo esto es el culto a los dioses, ¿no? Que son las religiones, la mitología, ¿no? Las religiones mitológicas. Por último, aparecerían las religiones monoteístas, cuando todos estos dioses que en la propia mitología, las mitologías clásicas, la hindú, la egipcia, la griega, se van formando panteones de dioses, ¿no? Con triadas, ¿no? Con dioses, y se suele poner un dios como el más importante. Pues en Grecia, pues Zeus, ¿no? En Egipto, por las triadas de Isis, Osiris, de Ra, ¿no? Las triadas en la mitología hindú también aparecen dioses superiores sobre los otros, sobre la multitud de dioses. Hay unos que son más importantes que otros, Brahma, Rama, en las mitologías hindúes, ¿no? Entonces esta racionalización de las mitologías acaba confluyendo en el monoteísmo, en la que cuando aparecen las religiones monoteístas, como la judía, pues se eliminan todos los dioses, solamente hay un dios. Los otros dioses desaparecen o quedan reducidos a ángeles o a santos, a otros, pero de otras cualidades inferiores. Esta es un poco la idea histórica de Gustavo Bueno de la religión. Entonces, en ese sentido decíamos que el culto a estos animales está en el origen de las religiones, y lo que ocurría con las religiones es que van trasladando esta idea, porque lo importante aquí, Kant, por ejemplo, cuando dice que no se puede mostrar la existencia de Dios, porque no hay una ciencia, la teología no es una ciencia, todas las demostraciones están basadas en falacias que Kant va desentrañando. Sin embargo, Kant, aunque elimina la idea de que se puede demostrar la existencia de Dios, no elimina la idea de Dios. O sea, la idea de Dios es una idea, y para Kant sigue siendo una idea propia de su ontología, ¿no? Junto con la idea del cosmos y la idea del yo, del yo, ¿no? La idea de Dios sigue siendo una idea para Kant. Lo que pasa es que no es una idea, como dice él, constitutiva, es regulativa, es una idea en tanto puede ser útil. Puede ser útil, como ya dijimos, que Kant en la crítica de la razón práctica mantiene que aunque no podamos demostrar la existencia de Dios, la idea de Dios, la creencia en la idea de Dios puede ser útil porque puede regular la moral, la ética, puede evitar pues que se cometan asesinatos, porque pues si la gente cree que existe un Dios que va a juzgarlos, pues andará con más cuidado, ¿no? Y en ese sentido Kant dice que eso es una idea. Ahora, entonces la cuestión es, ¿de dónde nos viene esa idea? Porque claro, las ideas no surgen espontáneamente, y esto es lo que realmente aparece después de Kant, la investigación en el siglo XIX, toda la dimensión histórica que se da al estudio del lenguaje, por ejemplo, el origen de los lenguajes que tenemos ahora, pues son lenguajes alfabéticos, pero proceden de otros lenguajes anteriores que no eran alfabéticos, que pues que eran lenguajes por símbolos, por imágenes, pictográficos, como todavía el chino, ¿no? La escritura china es antiquísima, ¿no? Entonces, lo mismo que en el siglo XIX se empieza a ver una dimensión histórica en el lenguaje, también se empieza a ver una dimensión histórica en las religiones, ¿no? Entonces, la religión monoteísta no sería la primera, sería el resultado de una evolución. Por eso aparece la idea de la evolución, que es una idea del siglo XIX, que después se aplica y que surge de filósofos, ¿no? como Hegel o Leibniz, ¿no? Se aplica después a la biología, también se aplica a la lingüística para estudiar las lenguas, también se aplica a la mitología, a la filosofía de la religión para estudiar el origen de las religiones. En este sentido, aunque no se pueda demostrar si existe Dios o no, sí se puede investigar positivamente de dónde nos viene la idea de Dios. Y para eso, si hay una respuesta positiva, las ciencias pueden dar una respuesta positiva. ¿De dónde viene la idea de Dios? La creencia en Dios no existió siempre. Y si el hombre viene de una evolución de los animales, constatamos por la ciencia que los animales no tienen creencia en Dios ni religión. Sin embargo, hay un momento en la historia que empieza a aparecer manifestaciones religiosas. Por la paleoantropología, pues sabemos que ya empiezan, lo dijimos antes, las cuevas de otro vídeo, las cuevas de Altamira, pues empiezan a verse como
pues una especie de templos donde se hacían unos cultos a los animales, por la magia, por lo que sea, pero se empieza a ver ahí ya que aparece la creencia religiosa. Entonces, en ese sentido, el problema de la religión no tiene solución, tiene respuesta, pero de una forma no por la teología, sino por las ciencias, la antropología, por las ciencias antropológicas, ¿no? Históricas, que son las que resuelven este problema. Entonces, por eso es interesante todas estas teorías. Esto nos lleva a ver entonces el espacio antropológico de una forma distinta a como lo veían el marxismo, que era un espacio de dos dimensiones, como dijimos, en los que no había la religión, no se contemplaba porque era una mentira, no era algo real, era pues una alucinación, algo psicológico, pero que no existe, no tiene realidad. Antes, en la tradición anterior clásica que viene de los griegos, se contemplaba la antropología de tres dimensiones, los hombres, la naturaleza y los dioses. Pero claro, los dioses, se tenía una idea de los dioses completamente mitológica, no una idea racional, filosófica, en el sentido de que eran creencias, mitos, pero que no se explicaba de dónde salían ni qué sentido podían tener esos mitos. Claro, los mitos también empezaron a ser criticados por los propios griegos. La crítica a la mitología los mitos son una concepción infantil, ¿no? Todavía de lo que es el mundo, que si el mundo viene del huevo de una gran serpiente, claro, es un mito que es infantil pensar esto, ¿no? Y en ese sentido es en la filosofía contemporánea donde tenemos una perspectiva, debido a la constitución de una antropología filosófica positiva, no especulativa, sino que está basada en conocimientos positivos de otras ciencias, de las antropologías científicas, y entonces podemos llegar a tener una idea nueva del espacio antropológico, que es nosotros adoptamos esta idea que desarrolló Gustavo Bueno porque nos va a servir para establecer de una forma más fundada y racional las partes de la filosofía, ¿no? Porque las partes de la filosofía tradicionalmente, como dijimos, los griegos se van estableciendo en la historia de la filosofía, ¿no? Como pasa con otras ciencias, ya dijimos que la física, pues al principio era solo la astronomía, luego se constituye con Galileo la física, después se constituye la unión de las dos, que es la mecánica de Newton, pero después aparecen otras ramas de la física que no se conocían, no conocía Newton, pues que es la electricidad, ¿no? Toda la rama es una rama nueva, que aparecen incluso unas leyes nuevas, distintas de la ley de la gravitación, pues aunque a veces tiene semejanzas, la ley de Coulomb, ¿no? Que regula pues la atracción de las partículas elementales, los electrones, los protones, la electricidad, ¿no? El magnetismo, el electromagnetismo, se funda otra rama de la física, luego aparecen otras, la termodinámica, el estudio del calor, los procesos de la energía, en fin, todo esto, la física se va ampliando históricamente, y hoy cualquiera que coja un manual de física, pues el manual de física, física general, los manuales que se estudiaban en los primeros cursos de las facultades de ciencias o de ingeniería, ¿no? Física general, el Babor que se estudiaba cuando yo era estudiante, pues claro, ahí aparecen todas las partes. Ahora, si se cogiese un manual de física de hace 2 o 3 siglos, pues sería distinto, ¿no? No aparecería la electricidad, ni la termodinámica, ni siquiera, no digamos ya la física atómica, que es otra rama nueva, ¿no? Y en ese sentido, en la filosofía pasa algo parecido. Los griegos establecieron algunas bases, algunas partes de la filosofía. La más famosa que establecieron los griegos es la metafísica o la ontología, llamada modernamente la ontología. Empiezan a esbozar algunas partes como la teoría del conocimiento, pero la teoría del conocimiento, Platón, Aristóteles, pues realmente está en mantillas, no está desarrollada. Realmente cuando aparece un tratado completo, ¿no? Y
sistemático de la teoría del conocimiento se dice que es el famoso ensayo de John Locke, ¿no? El ensayo sobre el conocimiento humano. Aquí aparece un libro, pues que son casi 800 páginas, está traducido, pues claro, equivalente a lo que era, por ejemplo, el Tratado sobre el Ser de Aristóteles, la metafísica, ¿no? Que es un libro también voluminoso. Entonces aparecen, se van abriendo en la filosofía estas partes, y dijimos, las partes más importantes son la ontología y la gnoseología, que cambiaba en Kant, para Kant la filosofía debía empezarse por la gnoseología, por la teoría del conocimiento, o la epistemología, como se llama también, y después de ahí se podría establecer la ontología, una ontología crítica y no dogmática, ¿no? Lo que había hecho Aristóteles era al revés, empezaban por la ontología, por la teoría del ser, y de ahí derivaban la teoría del conocimiento, pero para Kant es un procedimiento no crítico, sino dogmático. ¿Por qué? Pues porque no podemos hablar de decir lo que es el ser si no sabemos antes hasta dónde llega nuestro conocimiento, porque nuestro conocimiento es limitado, entonces depende de los límites que tengamos, podemos establecer qué es el ser, pero de una manera crítica, porque nunca podremos conocer el ser completamente, como dicen, las cosas en sí son incognoscibles, todo esto son las partes principales, ¿no? Después aparece, en los griegos ya habían aparecido otras partes de la filosofía, por ejemplo la filosofía política, los tratados de política de Aristóteles, la ética, los tratados de ética, aparecían otras, la lógica, por ejemplo, se consideraba por Aristóteles no era una parte de la filosofía, era el órgano, era una especie de instrumento de ayuda para la filosofía, ¿no? De hecho, la lógica hoy es una ciencia como las matemáticas, con sus teoremas, con sus demostraciones, la lógica matemática, que se llama ahora, la lógica simbólica moderna es... Aristóteles no pudo constituir la lógica como una ciencia por una serie de razones que no vamos a explicar aquí, pero la lógica sí puso las bases de la lógica, como puso las bases de otras partes de la biología, por ejemplo, puso las bases de la botánica, la zoología, pero con la clasificación de los animales, las plantas, todo esto, pero claro, la biología como ciencia no se constituye hasta el siglo XIX. ¿Por qué? Pues porque se necesita la teoría celular, por ejemplo, que Aristóteles no podía tener, porque tampoco tenía microscopios, ¿no? La teoría celular se establece gracias a los microscopios. O aparece también pues, la teoría de la evolución, que Aristóteles, claro, tampoco podía tener idea de esto, ¿no? En ese sentido, pues en la filosofía y en los griegos tenían ya algunas partes, como podía ser la ética, la teoría política, la estética, la estética, por ejemplo, los tratados de Aristóteles sobre la estética, en ese sentido, pues son clásicos, hay ideas muy interesantes, ahí empiezan a ponerse las bases. Pero todo eso aparece un poco como disperso, ¿no? Como una retahíla, ¿no? Que aparecen esas partes, pero no se ve de dónde salen, ¿no? Cuál es la estructura que las engloba todas. Eso no se ve en la filosofía antigua. La filosofía moderna, a partir de Descartes, pues pretendió introducir la idea de la filosofía como un sistema, ¿no? Un sistema en que sus partes tienen que ir deducidas unas de otras y no se toman como una retahíla de partes al azar, ¿no? Una detrás de otra, sino que tienen un orden y una deducción. Ese es el modelo que introduce Descartes en la filosofía, como si fuera las matemáticas, o sea, hay que deducir todas las partes unas de otras, o la física. En ese sentido, pues aparece la idea de la antropología como una parte nueva que ya dijimos que es la antropología se constituye en el Renacimiento como una disciplina filosófica que los griegos no tenían, ¿no? Entonces, lo que ocurre con esta idea de la antropología es que luego es retomada por Kant, y Kant la convierte digamos, en una parte central, ¿no? La más importante, aunque sea la última, aunque vaya después de la teoría del conocimiento, la nosología, la antropología para Kant, aunque sea la última, no por eso deja de ser la más importante, sino todo lo contrario, es quizás la parte más atractiva porque finalmente es la que tiene que decir algo sobre qué es el hombre, cuáles son los fines de la humanidad, qué
qué sentido tiene la vida humana, en fin, esto son cosas que son importantísimas, para entender las cuales es preciso otras partes como la teoría del conocimiento, la ontología, pero realmente todas estas partes primeras son la base para después desarrollar la antropología. Entonces la antropología, si la entendemos según estas dimensiones que introduce Gustavo Bueno, pues claro, aquí aparece ya una posibilidad de deducir las partes de la filosofía que nos faltan, ¿no? Y entonces aquí es donde yo inicié, pues ya os dije en un artículo mío creo que en 1991, el artículo Los 4 ámbitos de la filosofía, que se publicó en la revista El Basilisco en el 91. Ese artículo yo me basé en la idea del espacio antropológico de Gustavo Bueno, de estos 3 ejes del espacio, las 3 dimensiones del espacio antropológico, para establecer las partes de la filosofía, los 4 ámbitos, los ámbitos de la filosofía, utilizando la idea de ámbito que también que usaba Gustavo Bueno, ¿no? De que toda la filosofía, si es como una planta, es como un saber de segundo grado, en el sentido que nosotros entendemos la definición de la filosofía, es una reflexión sobre otros saberes. Esos saberes, dice Gustavo Bueno, cuando inició la exposición de estas ideas de la filosofía, que ya dije, como una planta que se alimenta del humus, entonces la planta si florece es porque tiene las raíces, toma la savia de la tierra. Pues de la misma manera la filosofía si florece históricamente es que tiene unos ámbitos en los que está implantada, ¿no? Esta metáfora es como una planta. La filosofía se alimenta de otros saberes, ¿no? De reflexiones sobre las ciencias, por ejemplo, cuando aparecen cambios en las ciencias, esto es motivo de reflexión para la filosofía. No solamente en las ciencias, porque hasta ahora hablamos de las ciencias porque en la tradición occidental son muy importantes y es un rasgo distintivo de otras civilizaciones, ¿no? Que no occidentales. Y por eso poníamos esta especial incidencia en el papel que juega la ciencia en el desarrollo de la filosofía. Pero claro, la filosofía también se alimenta de otros saberes no científicos, como los saberes, por ejemplo, políticos, ¿no? Que no son estrictamente científicos, son prácticos y que ya vienen de la antigüedad, ¿no? Pero también el arte, por ejemplo, la reflexión sobre el arte, que los griegos inician, Platón y Aristóteles, es otra fuente de saberes que alimentan la reflexión filosófica. O la religión, los saberes religiosos también, ¿no? La filosofía muchas veces, sobre todo los presocráticos, se ve como los presocráticos muchas ideas filosóficas las están tomando de las mitologías, ¿no? Racionalizándolas, transformándolas, pero el origen está en las mitologías, si no, no hubiesen pensado esto. Entonces, toda esta idea de que la filosofía tiene un ámbito que introduce Bueno y donde toma su alimento, es la idea que tenemos nosotros, pues lo que se me ocurrió a mí en ese artículo, lo que intenté desarrollar es tratar de deducir la estructura de ese ámbito, en vez de no hacer una mera enumeración, como se dice, rapsódica, ¿no? Una rapsodia, es decir, ¿cuáles son las partes de la filosofía? Pues aparte de la ontología y la gnoseología, pues luego está la filosofía del arte, la filosofía política, la filosofía de la religión, y puedes añadir todo lo que quieras. O sea, harías una lista, pero es un tema parecido al que Kant se planteó cuando en la crítica de la razón pura trata de establecer el número de las categorías, ¿no? Y dice que Aristóteles dio una lista de categorías, pero que es una rapsodia, ¿no? De como una lista, como también dicen los antropólogos, una lista de lavandería, ¿no? O cuando vas a la compra haces una lista, pero eso no tiene ni orden ni concierto, es una cosas que se te ocurre que faltan, que tienes que comprar, pero eso es una lista. Entonces Aristóteles le habría dado una lista de las categorías según Kant, pero los aristotélicos después, pues una vez decían que eran 7, otras que eran 9 y no se sabía, y Kant trató de establecer, una parte interesante de la crítica pura, una deducción de las categorías, es decir,
Y Kant llegó a establecer, bueno, por lo menos él dice que las categorías son 12, punto, y las deduce de la tabla de los juicios y tal, establece un criterio deductivo. Se podrá discutir este criterio y otros dirán que las categorías se pueden deducir de otra manera y son más o menos, pero entonces tienen que deducirlas. Lo que no se puede es dar una lista porque una detrás, sin orden ni concierto, ¿no? Pues algo parecido es lo que hay que hacer con las partes de la filosofía, y yo intenté hacerlo en ese artículo, es decir, las partes de la filosofía hay que deducirlas, y la ontología y la nosología están claramente deducidas por los clásicos, porque la pregunta por el ser implica la pregunta por el conocer, y es lo mismo el ser que el conocer, como decía Parménides. Ya ahí los clásicos ya se dieron cuenta de que había una interrelación entre ambas cosas. Otra cosa es que el mundo moderno, a partir de Kant, se cambia el sentido que daban los clásicos a estos, pero eso ya había sido establecido. Ahora bien, las otras partes, como la filosofía política, la estética, esto no se había establecido una deducción. Nosotros creemos que se puede establecer una deducción a partir de la antropología, ¿no? Kant se habría dado cuenta de que la antropología es una parte clave de la filosofía, porque la antropología nos puede permitir la organización de todo este campo, las partes dándole una estructura. Lo que pasa es que Kant no encontró esa estructura, Heidegger tampoco. Gustavo Bueno, en principio, no trata de esto, ¿no? Lo que estableció fue la estructura del espacio antropológico. Entonces, la idea que expusimos en el artículo de los 4 ámbitos de la filosofía, y que después utilizamos también para aplicar esta estructura a estudiar la historia de la filosofía, lo veremos en los temas posteriores, pues lo que hicimos nosotros fue utilizar la idea de espacio antropológico de Gustavo Bueno para tratar de deducir esta estructura. Y entonces establecimos una estructura de la filosofía, de las formas de conciencia, que la podéis encontrar en este cuadro de doble entrada que publicamos en el artículo de los 4 ámbitos de la filosofía. Está este cuadro ya. Luego lo volví a reexponer en este libro, Introducción al pensamiento hábil. Este es el cuadro en el que no tengo un enterado aquí, pero en fin, en las clases prácticas lo veremos con más detalle. Este cuadro en el que se cruzan dos distinciones, que son los tipos de relaciones. Como vimos, la estructura antropológica de Gustavo Bueno establece que cómo se relaciona el hombre con el mundo, con la realidad, ¿no? Y dice que hay 3 tipos de relaciones: relaciones articulares, radiales y angulares, ¿no? Que da lugar a las 3 dimensiones. Entonces, analizando este esquema de Gustavo Bueno, que en principio no es un esquema deductivo, sino que Gustavo Bueno lo construye de una forma, pues diciendo, así como se dice, pues hay minerales, hay vegetales, hay animales, dicen los biólogos, pues Gustavo, de una forma empírica, porque empiezas a distinguir una piedra de un animal o una planta, este tipo de distinciones empíricas, pues Gustavo Bueno lo utiliza también para decir que existen los hombres, existen los seres naturales, existen los animales luminosos, ¿no? Pero no dice por qué son 3 o 4, no lo dice, no lo establece. De hecho, eso es así, ¿no? Esta es la primera construcción que hizo Gustavo Bueno en el espacio antropológico. Entonces, a partir de esa construcción, vamos a ver cómo después Gustavo Bueno sí da una deducción, pero en otras obras posteriores, como por ejemplo en esta obra que os dije, las cuestiones condimentales sobre Dios y la religión, aquí hay repite un cuadro similar al que yo utilicé, aunque no me cita, pero es lo mismo, utilizando para clasificar los géneros de religación religiosa, ¿no? Son 4 y que son los mismos que los que yo decía. Y vamos a decir por qué. Yo aquí establezco una distinción de las relaciones, se ve mejor en
en este otro libro, me parece más claro. Las relaciones entonces pueden ser, yo establezco una doble distinción para clasificarlas. Haciendo un cuadro de doble entrada, establezco las relaciones pueden ser personales o impersonales, o pueden ser inmanentes o trascendentes. Entonces, del cruce de estas dos distinciones salen 4 posibilidades, que son relaciones políticas, religiosas, culturales y cósmicas. Entonces se explica por qué salen el primer cuadro, qué son las relaciones políticas, de tipo político entendido en general, ¿no? Porque cuando son relaciones personales entre personas y son inmanentes, son, como dice Bueno, circulares, aquí estaría la definición de las relaciones políticas, relaciones de los hombres entre sí, que son relaciones entre personas, pero no son trascendentes, no están fuera del mundo humano, internas al mundo humano. En segundo lugar, si estas relaciones son personales pero trascendentes, trascienden el mundo humano, serían las relaciones religiosas, que en ese sentido tienen que ver pues, con las relaciones con seres que no son humanos, que son animales no humanos, como los animales sagrados. De ahí, por eso vienen las relaciones religiosas. Cuando las relaciones son, como dice Bueno, trascendentes e impersonales, es las relaciones con la naturaleza, ¿no? Con una montaña, con un árbol, es algo impersonal. La relación con el sol es impersonal, lo del brindis al sol, ¿no? Tú brindas con el sol, no te contesta, no es una persona, no contesta. Es impersonal y además es trascendente porque nos envuelve, o está fuera es distinto de nosotros, nos trasciende lo humano, está más allá de lo humano. Y cuando estas relaciones, sin embargo, son inmanentes e impersonales, aquí es donde yo introduje la idea de que estas son relaciones culturales. Por ejemplo, la relación con una mesa, la mesa es un objeto, como puede ser una piedra, pero tiene una diferencia, que la piedra no fue creada por el hombre, o una montaña, no sabemos por quién fue creada. Pues un cristiano dirá fue creada por Dios, pero por el hombre no. Un científico dirá, pues bueno, pues viene de la materia o de lo que sea. Una mesa, sin embargo, fue creada por un hombre, es un objeto humano y es también trascendente. Y es también, diríamos, impersonal, pero es inmanente porque llamamos inmanente que fue construida por nosotros, ¿no? No es construida por alguien ajeno al hombre, son los propios hombres los que construyen las mesas. La cultura objetiva, que se llama el arte, todo lo que es objeto de los instrumentos, los útiles, eso es cultura objetiva que llamamos, ¿no? Entonces esto sería otra dimensión, de tal manera que según este cuadro habría cuatro partes cuatro tipos de realidades a las que corresponden 4 tipos de saberes, ¿no? Entonces, por eso las partes de la filosofía pues serían la filosofía política, que incluiría pues luego partes como la filosofía de la economía o lo que sea, ¿no? La filosofía religiosa tiene que ver con el estudio de la religión, los saberes religiosos, de los que se alimenta también la filosofía, la filosofía cósmicas, que tratan del mundo natural, que trabaja las ciencias naturales, y las filosofías culturales, ¿no? Que incluyen el arte, incluyen la filosofía de la música, la filosofía de la técnica, de los objetos, la filosofía de la tecnología. Entonces, estas son partes que estarían englobadas aquí, pero las partes principales son estas. Por tanto, de esta forma, yo deduje, porque esto es una deducción, porque es un cuadro, como dicen los lógicos, booleano, de Boole, uno de los creadores de la lógica, ¿no? Esto es una deducción booleana, como dicen. Es decir, aquí las partes son 4 y nada más que 4, no puede haber más. Entonces, según estas distinciones que tienen que ver con las partes del eje antropológico, de los 3 ejes de Bueno, salen 4 partes. Claro, aquí aparece una cuarta parte. Según la teoría de Bueno, de los ejes son 3 ejes solo, sin embargo hay 4 ámbitos.
no tres. Yo introduje el ámbito cultural porque desdoblé un eje, uno de los ejes, el eje radial, cuando se refiere a objetos trascendentes, objetos naturales, este eje lo recoge bueno, pero no había recogido el eje cultural, digamos, la dimensión cultural. La había recogido en ese texto, pero habla de la cultura como distinta del cuerpo, ¿no? La cultura como lo que viene el cuerpo viene por base genética, la cultura sería algo aprendido, ¿no? Pero eso es cultura subjetiva, ¿no? La idea de él utiliza una distinción para distinguir lo cultural de lo espiritual en el hombre, esa distinción que viene de Descartes, que dice que el hombre son dos sustancias, el alma y el cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo es la cultura física, y entonces por eso, bueno, utiliza la distinción, usa el símbolo phi, la letra griega phi, se escribe así, ¿no? Mientras que la cultura espiritual, para no llamarla espiritual porque tiene muchas connotaciones,